días. Bienvenidos una vez más a otro programa de sucesos por OnePlus. Mi nombre es Alfredo Cuadros Añasco y he vuelto a invitar el día de hoy para que nos hable un poco acerca de lo que ha sucedido en el caso de Leonidas Issa por el proceso penal que se le abrió. Todos recordamos a raíz de los sucesos que dieron por ese paro que fue más o menos allá por este año, mediados de este año. Y lo vuelvo a invitar en este caso, a un especialista penal que es Nino Casanello, por cuanto con él hablamos en su momento cuando se dio la audiencia de flagrancia de Leonidas Issa y especulábamos un poco acerca de la suerte que pueda tener este proceso penal. Pues, ¿no? Así que bienvenido, Nino, una vez más aquí a Sucesos por OnePlus. Seguro. Un saludo, Alfredo. Muchas gracias una vez más por la invitación a esta segunda parte de la saga. Como habíamos Segunda parte de hablado. la saga. Como Eh, comentábamos, bueno, vamos un poco ya al punto. Hace pocos días tuvimos el conocimiento de la decisión de la nulidad del juicio, ¿no? Y me llamó la atención, entre otras cosas, porque muchos medios especulaban, informaban incluso que se había declarado la inocencia de Leonidas Issa. Entonces, primero vamos a este punto aprovechando tu conocimiento en temas penales. ¿Qué exactamente implica la nulidad? ¿Implica la inocencia de Leonidas Issa o no implica la inocencia de Leonidas Issa? y muy interesante empezar así, ¿no? Primero, hay que establecer un punto clarísimo, ¿no? Y es que, como bien lo señalamos en la primera entrega, digamos, de esta crónica del juicio, ya son casi 3 meses más o menos. El primer punto es entender que como era un juicio directo, todo, absolutamente todo el decurso procesal se manejaba en lo que se conoce como la audiencia de juicio directo, que está regulada principalmente por el artículo 640 del Código. Entonces, a diferencia del procedimiento penal normal, donde esta etapa de nulidades se hubiera saneado, digámoslo así, en una preparatoria y evaluatoria de juicio, o una fase intermedia, aquí, de alguna manera, toda la audiencia, incluida una posible nulidad, se iba a tratar en esta etapa o en esta audiencia única. ¿Y qué significa la nulidad? Significa que por una cuestión de forma o relacionada al debido proceso, principalmente en su arista de protección del derecho a la defensa, se consideró en algún punto que el procedimiento no cumplió los estándares mínimos para garantizarle una debida defensa, en este caso al imputado, el señor Leonidas Issa. Y ya vamos a entrar a explicarlo por qué. Entonces, en función de esto, la decisión que toma el juez es declarar nulo el procedimiento hasta el momento, digamos, de esta violación, que ya vamos a decir dónde fue y lo peculiar que fue para el entorno penal actual. Y en consecuencia no se puede hablar ni de una declaratoria de inocencia del señor Issa, ni tampoco pues de alguna manera una ratificación de culpabilidad de algún tipo, bajo ningún concepto. La decisión cae por la forma. Ahora, yendo a la segunda parte, aprovechando que empezamos con esta pregunta, todavía a nivel de sistema SADGE no contamos, por lo menos hasta esta mañana, con el auto formal que declara la nulidad, es decir, con todas las razones y toda la jurisprudencia citada por el juez. Lo que tenemos es el acta resumen de la audiencia celebrada el día 26 de septiembre del 2022, que además llama la atención, y ya vamos a ver por qué, porque realmente, al ser un procedimiento directo, recordemos que la calificación de flagrancia y formulación de cargos se dio un 14 de junio del año 2022. Y se había previsto, de acuerdo al procedimiento, que la audiencia de juicio directo se iba a llevar a cabo el 4 de julio del 2022. Pero esta audiencia con este auto se ha dado recién hoy, 26 de septiembre, y eso tiene una historia que hay que contarla, porque va de la mano de muchas de las cuestiones sobre las que especulamos en la entrevista anterior, la vez anterior que conversamos el tema. Pero retomando el auto de nulidad, ¿qué ha dicho básicamente la jueza de la Tacunga? Dijo que existían órdenes y seguimientos previos a Leonidas Issa con relación al día en que en teoría se lo sorprendió en el delito flagrante de paralización de servicios públicos. Ahora, Nino, disculpa que te interrumpa. ¿Seguro? Entiendo que ese fue un argumento que también planteó el abogado en la audiencia, el abogado de Leonidas Issa, me refiero. Sí, el tema es interesante, aquí voy. Es un argumento que además plantea la fiscalía.
La fiscalía, en principio de objetividad, señala y le expresa a la jueza, le dice, señora jueza, efectivamente existían seguimientos previos al señor Isa, por lo tanto, da para entender que en ese contexto aquí más bien correspondió un procedimiento ordinario más que un procedimiento especial flagrante. En pocas palabras, la fiscalía, y eso habrá que verlo a mayor detalle escuchando el audio de audiencia y revisando el auto final, un poco lo que construyó fue decir, señora jueza, por objetividad le digo que desde hace rato nos venían diciendo que iban a seguir al señor Isa porque en teoría se venía el paro. Y como se venía el paro, era posible que se cometiera o no algún tipo de ilícito. Y en función de eso, de alguna manera, ya existía una investigación previa antes. Por lo tanto, eso es lo que entendemos en la redacción del acta. Era imposible que esto fuera flagrante y tratado como fue tratado ese día. Aquí, de alguna manera, existían atisbos de un procedimiento ordinario en una etapa preprocesal, una investigación previa, y si se lo quería procesar, debieron haberle formulado en el marco, digámoslo así, de esa investigación previa. Esto, a los ojos de muchos de los que hacemos derecho penal, es bastante raro, porque no sería la primera vez que un abogado defensor señala que se ha forzado una flagrancia con un acto investigativo previo. Muchas de las flagrancias se dan en el contexto de pesquisas con seguimientos y vigilancias previas. Esto podría, más allá de que es una resolución de una jueza de primera instancia, marcar un precedente en lo que muchos han denominado la fabricación de flagrancias. Pero eso no es del todo cierto, porque efectivamente, si producto de las vigilancias, en el contexto, por ejemplo, de tráfico de sustancias, yo veo cruce de manos y sé que recurrentemente personas comparecen al lugar a comprar un alcaloide, eventualmente a partir de los seguimientos, si ya veo positivamente el delito, procedo a pesquisar o eventualmente pido la orden de allanamiento, entro y si veo tenencia, pues es delito flagrante de tenencia. Pero aquí lo que dan a entender primero es cuando existen investigaciones previas con órdenes de seguimiento, el canal regular, a decir de la jueza de la Tacunga, debía ser eventualmente, e incluso de la fiscalía, porque recordemos que quien lo pide es la fiscalía por principio de objetividad. Básicamente dice, como había seguimientos, yo no estoy tan de acuerdo con que hubiéramos procedido de la manera en que procedimos con una flagrancia. Debimos haberle formulado por procedimiento ordinario. ¿Ok? Entonces, en este contexto, caben muchísimas preguntas, porque eso explicaría, de la entrevista anterior, por qué había las confusiones o tal vez por qué inicialmente se llevan al ciudadano Isa a Quito en lugar de llevarlo a procesar directamente a la unidad de flagrancia de la Tacunga. Porque tal vez ellos consideraban, porque de hecho las órdenes de seguimiento señaladas son emitidas en Quito, ¿ya? Ellos señalaban que de una u otra manera la investigación se estaba llevando allá. Pero como la detención fue en el contexto de un delito flagrante en la Tacunga, terminaron llevándolo ante el juez de flagrancia de la Tacunga. Otro detalle interesante, ¿ya?, que de alguna manera salva el problema que se pudo haber generado, es que la jueza sí es enfática en decir que pese a que está dictando la nulidad, declara y ya fue tratada la detención como legal del señor Isa. O sea, una pregunta, entonces, poniéndonos desde el punto de vista procesal, no se va a discutir ya, no se puede discutir sobre si la detención fue legal o ilegal, o sea, hasta ahí no llegó la nulidad, digamos así. No, de hecho, es interesante, porque si vemos el fallo como está redactado en el acta resumen, esperemos el auto de la jueza, nos da para entender que dice que la nulidad casi que se retrotrae a la fecha de las órdenes de seguimiento de Leonidas Isa, o sea, hace nulo todo el proceso, pero no dice que sea ilegal la detención. Eso es contradictorio a todas luces. Pero lo raro y lo que llama la atención, o me llama la atención como abogado litigante, es que es la misma fiscalía la que presenta esta solicitud en función del principio de objetividad, como lo dice abajo. Y luego el juez lanza la nulidad a costa de fiscalía en función de eso. Y aquí la gran pregunta, efectivamente, tal vez no es parte procesal desde una perspectiva totalmente formal, pero es probable que a la fiscalía le ha tocado recibir palo por un mal procedimiento policial o en su defecto por haber validado como flagrante algo que eventualmente terminó reconociendo como no flagrante.
¿Qué debería hacer la Fiscalía ante esta declaratoria de nulidad? Bueno, los autos de nulidad, cuando existe acusación de una u otra manera, eso en el contexto, digámoslo así, del el procedimiento ordinario, son apelables. Pero aquí no haría sentido porque, como hemos referido, quien ha entrado señalando la nulidad es la Fiscalía. Y como todo se condensaba en una audiencia, ni siquiera tuvo oportunidad, digámoslo así, de presentar una acusación como tal. Entonces, aquí podrían apelar los acusadores particulares, que son Procuraduría General del Estado y Petroecuador, de esta decisión, y elevarlo pues a Corte Provincial. Habrá que ver si lo hace. Más aún, si consideramos, pues no, que todos ellos habían hecho oportunamente los anuncios probatorios del caso. Ahora, Nino, te pregunto otra cosa. Comentabas hace un momento que en un inicio se fijó una audiencia para julio, yo creo que habíamos comentado, ¿no? Y la audiencia recién se celebró en septiembre. Entonces, ¿a qué se le atribuye esta tardanza en la celebración de esta audiencia en el procedimiento abreviado? Es muy interesante. Habíamos comentado en la primera entrevista como un punto sustancial por qué se habían lanzado un procedimiento flagrante en lugar tal vez de dejarlo como una investigación, cuando eso suponía someterse a procedimiento directo y tener plazos muy reducidos. Sin perjuicio de esto, si revisamos los recaudos procesales en el sistema SADGE, nos damos cuenta que Fiscalía y acusadores particulares en varias ocasiones presentaron oportunamente su prueba. Y la audiencia, de hecho, se instaló el día 4 de julio, como estaba previsto, la audiencia única. Pero hay una alegación del procesado Isa que marca un precedente, porque dice, yo he pedido pericias a Fiscalía y sin embargo me han dado apenas 3 días y varias de las pericias que he solicitado son antropológicas y a nivel internacional. Entonces, esto va a comprometer mi derecho a la defensa porque no he podido obrarlas efectivamente para una eventual audiencia de juicio. Dicho esto, la jueza hace una evaluación porque tiene proscripción normativa específica de diferir esta audiencia. Esta audiencia no se podía diferir, mas sí se podía suspender por una sola vez y sin un plazo mayor de 15 días. Ahora bien, ante la imposibilidad de que ISA cuente con los mecanismos de defensa y probatorios que había solicitado, recordando que en esta audiencia, y esto es importante decir, ya se anuncia prueba con plazos muy reducidos, ella decide elevar en consulta a la Corte Constitucional esta situación sobre la constitucionalidad de la proscripción de diferir la audiencia. Esta proscripción nosotros la encontramos en el 640, número 6, me parece. Dice, no procede el diferimiento de la audiencia de juicio directo. Procede la suspensión. Como la jueza dice, no va a haber tiempo suficiente para elaborar esta pericia y se está contraponiendo con el derecho a la defensa, elevo en consulta a la Corte Constitucional y por tanto el proceso se suspendió. Y eso es lo interesante. Esta elevación en consulta que hace la jueza, básicamente se da, o ella la termina realizando, en providencia del 4 de julio. Sí. O sea, el mismo día que se instaló la audiencia de manera inicial. Correcto. Eleva esto y finalmente, más o menos por el 24 de agosto, después incluso de una revisión de medidas cautelares del procesado ISA, se regresa a la consulta y la jueza reactiva los términos y plazos corriendo en este caso. ¿Cuál fue la respuesta de la Corte Constitucional para la consulta? Del expediente estoy viendo que la pusieron en conocimiento de las partes, fue una resolución de sala de admisión, nunca se establece si es que la resolución fue positiva o negativa y soy totalmente honesto, la he estado buscando en el repositorio de la página, probablemente mis habilidades cibernéticas no están tan avanzadas, pero no la he podido encontrar. Lo cierto es, o el hecho cierto es, que el proceso se reactivó, así que muy probablemente estamos hablando de una inadmisión. Que fue inadmitida, claro. Correcto. Ahora, otra pregunta, se entiende todavía de lo que recuerdo, es que
Incluso el procesado Isa tenía una prohibición de salir del país, como bien lo apuntaste cuando fue en la audiencia de flagrancia, que fue Correcto. levantada para que él pueda viajar al extranjero. O sea, mi pregunta ya va más como litigante. ¿Qué tan común has visto que ha sucedido con cualquier persona que esté con una medida cautelar de prohibición de salir del país y quiera salir del país por un tema de un viaje o de un curso o algo que tenga que hacer al extranjero? ¿Qué tan común es eso? Para nada común, digámoslo, ya en el valor práctico de la cuestión, ¿no? Porque entendemos además que la prohibición de salir del país está generada en función, o fue originalmente dictada en función de una posibilidad, digámoslo así, de que eventualmente no esté la persona para su procesamiento, siendo este uno de los delitos que no se pueden juzgar en ausencia. Entonces, a todas luces parecería que no, pero no es menos cierto, es interesante el debate, que cuando a él le levantaron la medida, el procedimiento estaba suspendido con sus plazos y sus términos y había sido remitido, digamos, a la corte. Entonces, de alguna manera podríamos también entender que, y esto es válido, digámoslo así, desde lo procesal, si un procedimiento directo, que es hasta susceptible de suspensión de pena, técnicamente, entre formulación y audiencia de juicio directo, debería durar 20 días hasta el juicio directo y a partir de ahí, independientemente si yo quiero apelar, suponiendo que me condenan, tengo hasta la posibilidad de lanzarme una suspensión condicional de pena, ¿sí? ¿Hasta qué punto al estar suspendido y extenderse, como de hecho ocurrió, este plazo cierto de duración del procedimiento, esa medida cautelar de una u otra manera sí deviene un poquito en vulneratoria o no de derechos constitucionales de la persona? Porque él hubiera dicho, bueno, mi situación jurídica bien, si todo funcionara como un relojito suizo, hubiera estado resuelta, digámoslo así, al 4 de julio y probablemente a estas alturas, condenado o no, con suspensión de pena, yo estuviera viajando, pero me estoy perdiendo X viaje, X curso, X situación en función de una distensión del proceso que no estaba originalmente contemplada. Entonces, un poco en esa línea, le conceden la audiencia y en la audiencia le levantan la prohibición de salida del país. Ahora, tu experiencia como penalista, qué te lleva a pensar? ¿Qué es lo que puede seguir sucediendo con esta causa? A ver, a mí me parece la causa muy interesante desde la arista del procedimiento directo y desde los procedimientos flagrantes, sin perjuicio de analizar con más detenimiento el momento que tengamos un auto. Es interesantísimo porque es un fallo poco común a la hora de entrar a escudriñar el procedimiento policial previo a una flagrancia. Años, abogados litigantes y que transitamos en temas flagrantes, discutimos las circunstancias reales de la aprehensión, sobre todo cuando existe previamente actuaciones investigativas, seguimientos. Incluso, y lo he dicho varias veces, tenemos también la muletilla de utilizar la detención para fines investigativos y eventualmente transformarlo a vista y paciencia de todo lo que conocemos del COIP en procedimientos flagrantes cuando esa no es la naturaleza de esa institución. Y es más, y esto es una lucha personal que tengo, lo digo siempre, en el Código de Procedimiento Penal existía la figura de detención, investigación para fines detención para fines investigativos, con la posibilidad directa de formular cargo en un lapso de 24 horas. Ya existió y precisamente hubo un tema de debate fuerte al momento de estructurar el COIP, señalando la ilegalidad que pudiera darse al momento de privar a una persona totalmente de cualquier mecanismo de defensa y someterla inmediatamente a una audiencia de formulación. Tanto así que el COIP se reformula y nos dice que la única excepción para que entre la notificación de una audiencia de calificación y formulación, de flagrancia y formulación de cargos, y, mejor dicho, de una audiencia de formulación de cargos y su celebración, es que entre la convocatoria y su realización haya transcurrido el plazo de 72 horas al menos. La única excepción es la flagrancia. Entonces, ¿cómo llama esto tal vez a reflexionar? La necesidad de analizar mejor el accionar policial y dos, si es que es necesario tener una figura como esa para luchar efectivamente contra la criminalidad de cuello blanco, contra la criminalidad organizada o contra cualquier tipo de criminalidad, regresemos con la discusión donde merece, al COIP, y reinstauremos la detención con fines investigativos con formulación en 24 horas. Pero no forcemos y no distendamos y no expongamos a nulidades el procedimiento una y otra vez. Tarde o temprano, tal vez no a nivel nacional, sino a nivel internacional,
vamos a recibir las retaliaciones de tolerar este procedimiento no contemplado en el Código Orgánico Integral Penal. Este y todos los demás que de una u otra manera den cuenta que lo que para eso es mostrado como flagrante realmente tenía una investigación y un seguimiento detrás. ¿Cuántos problemas no existió a partir de las reformas RICO entre los 70 y los 80 en los primeros procesamientos de agentes encubiertos? ¿Por qué? Porque es muy diferente decir que atestigué un acto ilícito, pesquisarlo y ponerlo a disposición de una autoridad. Es muy diferente eso a decir, de una u otra manera, participé y generé los medios idóneos o estructurales para que esto ocurra y luego lo presento como flagrante. No sé si me explico en eso. No, claro que sí, es muy interesante. Nino, con esto tenemos que terminar este diálogo. Vamos a ver si nos da para un tercer episodio, que lo más probable es que sí, quizás cuando salga una resolución definitiva. Me despido, muchísimas gracias una vez más por estar aquí en esta entrevista. Te dejo para que te puedas despedir de la audiencia de OnePlus. Seguro. Un saludo, Alfredo. Muchas gracias por el espacio. Un saludo a la audiencia también. Y siempre a las órdenes para tratar un poco de diseccionar, digámoslo así, esta última rueda del coche, que es la parte procesal y que es interesantísimo en tu programa. También para demostrar de alguna manera que hay otras variables que mirar más allá de lo que ocurre, digámoslo así, en la palestra, ¿no? Así es. Bueno, muchísimas gracias. Continuamos con la programación.